sí les puedo preguntar qué es lo que vimos la semana pasada, hermanos. ¿Alguien se acuerda que no sea la pastora? ¿Alguien se puede acordar que no sean las pastoras? ¿Que vimos, hermanos, no se acuerdan? Así es. Sí, la semana pasada leímos en Mateo 7, del versículo 7 y 8. Sí, donde nos llama Jesús a la perseverancia en la oración, donde dice que tenemos que buscar, llamar, pedir, ¿sí? Dice que el que pide, recibe, al que llama se le abrirá y el que busca encuentra. Sí, hermanos, pero también aquí hay dos versículos que no vimos la semana pasada. Y dice en el versículo 9 de mismo Mateo, capítulo 7, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y el encabezado de desde el versículo 7, ¿cómo dice, hermanos? No, la oración y la regla de oro. Estos versículos que acabamos de leer se refiere a la oración, porque dice que hay de vosotros si su hijo le pide pan. Cuando nosotros nos acercamos al Padre es a través de la oración, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la plena confianza que cuando nos acercamos al Señor en oración y perseveramos en ella, el Señor nos escucha y nos contesta, ¿sí? Las peticiones de acuerdo a su voluntad. Amén. Bueno, pero también tenemos que ver, y quiero que veamos, hay 4 tipos de oración, hermanos. ¿Ustedes sabían? 4 tipos de oración. Y esas las vamos a ver ahorita. Una de ellas es la oración de petición, que casi siempre todos tenemos, ¿no? En nuestra boca. ¿Sí? ¿Cómo sería para ustedes una oración de petición? Cuando pedimos, exacto. Siempre, ¿no? Cuando pedimos. Y casi siempre tenemos esa oración en nuestros labios. Es la más común en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en la iglesia. Y siempre tenemos algo que pedirle a Dios, ¿no? Pero también tenemos que estar conscientes cada uno de nosotros que tenemos que pedir conforme a su voluntad, ¿sí? Y esa es nuestra responsabilidad y tenemos que estar seguros nosotros y confiados que su voluntad es buena, agradable y perfecta. No es fácil, pero Dios es muy bueno para con nosotros, hermanos. Bueno, cuando oremos por peticiones, ¿por qué podemos pedir? Cuando pedimos, hacemos una oración de petición, ¿por qué podemos pedir? Eso ya lo vimos, pero bueno, ahorita lo vamos a volver a ver otra vez, ¿sí? Ajá. ¿Sí? Por nuestras necesidades materiales podemos pedir al Señor. Él es nuestro proveedor. Por nuestras necesidades materiales esenciales, por los enfermos y también porque el reino de los cielos, el evangelio sea extendido, ¿sí? ¿Y por quién más podemos pedir? Por los gobernantes de nuestras naciones, que en este momento está complicado, ¿sí?
Vamos a ver un versículo, hermanos, en Santiago 5:14. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Santiago 5:14. Amén. Y dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. ¿Sí? Entonces vemos que cuando pedimos por algún enfermo está dentro de la palabra de Dios, ¿sí? Porque también tenemos que aprender a orar así, conforme a la palabra, ¿sí? En primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, si lo buscan, por favor. Desde el versículo 1. Así es. Mencionamos que se tiene que orar también por los gobernantes, ¿no? Por las naciones. Y más en este tiempo, hermanos, que hay una revuelta, ¿no? Con cada nación. Y pues si vemos las noticias, está complicado todo, pero ante todo sabemos que Dios tiene el control de todo. Y todo lo que pasa es por su voluntad, ¿sí? Entonces vemos el tipo de oración que es de petición. Ya vimos que podemos pedir por los enfermos, por las naciones, dice, para que vivamos quieta y reposadamente, ¿sí? Vamos a ver en Mateo 28, 19 y 20, lo voy a leer. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Aquí es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Dice que vayamos y hagamos discípulos. Y esto, cada uno de nosotros tenemos que estar consciente, porque es un ministerio general para todos, ¿no? ¿Para qué? Para que el reino de los cielos sea extendido, para que el evangelio sea llevado, dice, ¿hasta dónde? Dice que a todas las naciones, ¿sí, hermanos? Y tenemos cada uno de nosotros, hermanos, cuando pedimos algo, por ejemplo, llegamos a pedir por un enfermo. ¿Y qué pasa cuando este enfermo, en vez de que sane, empeora? ¿Cómo nos sentimos? ¿Sí? Pues a veces podemos sentir que Dios no nos escuchó, podemos decir, y hasta ha habido personas que hasta vuelven la espalda a Dios, ¿no? Porque no han sido escuchadas supuestamente, según la persona, su oración. Sí, pero hace un rato estábamos hablando que tenemos que orar y pedir conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Porque no sabemos, por ejemplo, si pedimos por un enfermo, si oramos por un enfermo, le pedimos al Señor, pero solo Dios sabe cuál es su voluntad para esa persona, ¿sí? Solo Dios sabe. Entonces, cada oración que hagamos tiene que estar basada en la palabra de Dios, como lo acabamos de ver, ¿sí? Bueno, otro tipo de oración es oración de confesión. ¿Cómo sería para ustedes esa oración de confesión, hermanos?
Así es. Pues sí, esa es una oración de confesión, cuando nos acercamos a Dios y le decimos lo que, lo que hayamos hecho, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos redarguye cuando hacemos las cosas que no están bien. En el Salmo 51, hermanos, esta es una oración de confesión clara, ¿sí? En el Salmo 51, prácticamente todo el capítulo, ¿sí? Lo leen ya en sus casas. Vamos a leer nada más unos versículos. Dice así, en el 51:1, dice David: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Dice, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Y quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Si ustedes leen todo el Salmo 51, esta es una oración de confesión. Cuando el rey David cometió pecado con Betsabé, que no nada más llegó a un adulterio, sino llegó a algo más, ¿sí? Por eso es que este Salmo 51 dice así, pero también algo claro en esta oración, dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Dice, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. ¿Sí? Este capítulo, hermanos, es claro. Ustedes léanlo en sus hogares y verán que todo el capítulo, cómo es que se confiesa el pecado, pero también se le pide a Dios, restáurame, vuélveme ese gozo, porque cuando se está pecado todo eso se pierde. Se pierde la comunión con Dios, se pierde hasta la comunión con los hermanos, ¿no? Se pierde hasta esa comunión con ellos. En el Salmo 38, también, hermanos, versículo 1 y 2, dice así, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, pero dice algo bien claro, a causa de mi pecado. ¿Sí? Estas oraciones de confesión, hermanos, cuando hemos cometido algo delante del Señor, cuando hemos pecado, porque todos los días pecamos, de pensamiento, de hecho, de palabra, todos los días, pero tenemos que confesar nuestros pecados diariamente, no, por ejemplo, cuando, por decir, vamos al mercado, compramos 1 kilo de jitomates, compramos todo el mandado. ¿Cómo es la bolsa que traemos? Pesada, ¿no? Porque cuando vamos al tianguis o alguna cosa, aprovechamos para cargarnos lo que es necesario para nuestro consumo. Así es una carga pesada cuando no confesamos los pecados diariamente. Ejemplo, hoy me enojé con alguien y sentí en mi corazón un coraje contra él o contra ella. Esa emoción que sentiste, hermano, confiésala delante del Señor y deséchala, porque no te hace bien. ¿Sí? Por eso es que precisamente diariamente tenemos que confesar nuestros pecados, no tener esa carga, porque cuando también tenemos esa carga, hermanos, que no confesamos nuestros pecados, ciertamente, como les decía hace un rato, venimos a la iglesia y pues prácticamente que huimos cuando termina, ¿no?, el culto.
ya no hay una convivencia con los hermanos, ya no hay una comunión con los hermanos. Y si no hay una comunión con los hermanos, mucho menos con el Señor. Sí, por eso en Efesios 4, capítulo 4, si lo buscan, este versículo es muy, 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 muy conocido. Efesios 4, versículo 26. Quien lo tenga, lo lea, por favor. 26. El 27. ¿Sí? Dice, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Que diariamente esa emoción que sentiste, ese coraje, pues pueden ser muchas cosas, no precisamente un enojo, ¿no? Pero que diariamente te presentes delante del Señor antes de que te vayas a dormir. Te presentes delante del Señor y le digas, Señor, perdóname porque pasó esto, pasó esto. Ustedes saben, cada quien de nosotros sabemos, ¿no? Lo que ha pasado en el transcurso del día. En el transcurso del día, cada quien sabe lo que pasa, ¿sí? Y por eso dice aquí, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero también dice en el 27, ni deis lugar al diablo. Por lo que acabamos de mencionar, cuando no confesamos, pues cargamos y cargamos y cargamos y perdemos esa comunión con el Señor. Porque el pecado, ¿qué hace? Nos aparta de Dios. El pecado nos separa, ¿sí? Bueno, vamos a ver la oración de adoración. En este tipo de oración no le pedimos nada a Dios, nada. Y es fácil, hermanos, acercarse al Señor y no pedirle nada. Casi siempre nuestra oración es de petición, ¿no? Casi siempre, siempre nuestra oración es de petición para con el Señor. Pero aquí nos habla de una oración de adoración, ¿sí? Sino en este tipo de oración la alabamos por su grandeza, por su majestad, porque Él es nuestro creador y también porque tenemos ese privilegio de que es nuestro Dios, ¿sí? Él es soberano, Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿sí? Le alabamos por eso, le damos la honra y la gloria al Señor por eso. Vamos a ver el Salmo 95, si lo buscan, versículo 1. Y vamos a leer hasta el número 7. Si lo tienen, lo pueden leer. Hasta el 7. Amén. Dice, en el 3 dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Dice, porque en su mano están todas las profundidades de la tierra, ¿sí? Por eso es que cuando le oramos en este tipo de oración que es de adoración, dice, le damos la honra y la gloria por su grandeza, por su majestad, por todo lo que ha hecho. Vemos incluso, yo creo que a todos nos pasa, salimos a la calle y miramos hacia el cielo y le decimos, Señor, grandes maravillas has hecho, porque vemos la forma de las nubes, incluso los volcanes cuando están llenos de nieve, ¿sí? Y le decimos al Señor, grande eres, Señor, porque nadie pudo haber hecho esto
más que solo tú. ¿Sí? Y es ahí cuando le decimos al Señor, le damos la honra y la gloria por lo que Él es. ¿Sí? Por lo que Él es. Por eso es que dice, venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Sí? Amén. Entonces, esta es una oración de adoración. ¿Sí? Cada quien sabe, hermanos, cómo adora al Señor en esos momentos. ¿Sí? Cada uno de nosotros le adora al Señor, ¿no? Pero sí que tengamos esas, claro esto, que hay oración de petición, oraciones de adoración. ¿Y cuál es la otra oración? De confesión, de confesión. Y sí, sí, ciertamente las 100 oraciones de acción de gracias. ¿Sí? Y vamos a ver el Salmo 103. Versículo 1 al versículo 5, hermanos. ¿Sí ya lo tienen? Dice así, lo voy a leer. Dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hasta el versículo 5. Y continúa este capítulo 103, hermanos. Pero miren, si ustedes ven, este capítulo dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Sí? Esta oración de acción de gracias. Y si vemos, aquí nos habla de provisión, nos habla que Él que sana todas nuestras dolencias, que Él es el que nos ha rescatado. Dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Sí? Entonces, esta oración de acción de gracias es el 103, hermanos, pero cada uno de nosotros le podemos decir, Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida, porque sanaste a mi hijo, porque me sacaste de lo más vil y menospreciado, como dice su palabra, ¿no? Que de ahí nos ha sacado. Gracias porque nos sacaste de allí. ¿Sí? Y porque tienes aún misericordia de mí. Agradecerle al Señor por todo lo que hace. Como por ejemplo, cuando metemos una petición, casi siempre metemos la petición, y como nos han dicho, no poco es cuando los días viernes de oración que decimos, que alguien dice, pues es una oración de acción de gracias por lo que el Señor me respondió ya esta petición. Casi siempre el Señor nos las contesta y pues nada más así nos quedamos, ¿no? Ajá. Pero entonces esta oración es importante. ¿Por qué? Porque la iglesia también se da cuenta que el Señor contesta las oraciones, y más hay veces que vienen personas nuevas y le damos las gracias al Señor por la petición contestada. ¿Sí? Entonces esta es una oración de acción de gracias. Ahora pregunta, ¿cuántos tipos de oraciones vimos, hermanos? ¿Cuáles son? Y de acción de gracias, ¿sí? El título del versículo 7 al versículo 12 dice, la oración y la regla de oro. ¿Ustedes saben cuál es la regla de oro, hermanos? ¿Cómo no la escuché, hermana? ¿Alguien más? Dice aquí en el título, la oración y la regla de oro. Ajá. ¿Alguien más? Pastora. ¿Alguien más?
Así es. Dice en el versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Sí? Dice la palabra en Mateo 5, capítulo 21, no, capítulo 5, versículo 21. Sí, aquí Jesús nos dice que si queremos ir bien para nosotros, también lo hagamos con los demás. No nos ha enseñado que dañemos a las otras personas, más bien que mostremos benignidad hacia los demás. Y a eso Jesús lo llama la regla de oro. ¿Sí? A que como queramos nosotros ser tratados, así tratemos a los demás. ¿Sí? ¿Ya buscaron Mateo 5:21? Está largo, hermanos, pero más que nada vamos a verlo, unos cuantos versículos. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpado ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y luego sigue, por tanto, esto ya lo vimos, hermanos, en los estudios pasados, ¿sí? Pero el Señor nos dice cómo es lo que tienes que hacer. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Entonces vemos cómo es que tenemos que portarnos con la gente, no nada más aquí en la iglesia con nuestros hermanos, sino con todos los que están a nuestro alrededor, como queramos que nos traten. No vamos a tratar altaneramente a otras personas y queramos que otras personas nos traten bien, ¿no? Sí, por eso dice aquí en este versículo que todas las cosas que queramos que los hombres hagan con nosotros, así también nosotros. Sí, por eso dice aquí, porque esto es la ley y los profetas, cumplir, ¿sí? Todo esto, hasta el versículo 48, hermanos, si ya lo leen en sus casas, en el versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Sí? Dice que en esto se resume la ley y los profetas. ¿Sí? No vamos a actuar mal contra los demás, sino hacerlo como queramos que los demás nos traten. E incluso, aunque la otra persona no sea amable con nosotros tenemos que serlo, ¿sí? Porque conocemos la palabra del Señor. Sí, en Romanos, esto lo dice Jesús en esto mismo del Sermón del Monte, en el capítulo 5, pero el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 13, si lo buscan, hermanos, por favor, Romanos capítulo 13, ¿sí lo pueden leer, por favor? No, del versículo 8 al 10.
¿sí? Lo que acabamos de ver. Dice que en esto se resume la ley y los profetas. Dice en el versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí, hermanos? Entonces, en esto consiste esta regla de oro, en que debemos de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. Como les mencionaba, a la gente que está a nuestro alrededor, pues la vamos a tratar con amor, porque ellos, ¿quiénes son? Nuestro prójimo. Todas las personas que encontremos son nuestros prójimos, y de esa manera las vamos a tratar. Dice, porque dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Por esto, de esto mismo, vamos a ver que Jesús, como dice, Él no vino a quitar la ley, no vino a cancelar la ley, sino a cumplirla. Y dice, en esto se resume la ley y los profetas, que dice que el cumplimiento de la ley es el amor, hermanos. Así es que la regla de oro consiste en ¿qué? Que tratemos a los demás como queramos ser tratados, ¿sí? Y igual, no juzgar a nadie, para que también nosotros no seamos juzgados por los demás, ¿sí? Debemos tener cuidado en eso, de no hacer juicio con las demás personas, porque de la misma manera también es juicio para nosotros mismos, ¿sí? Así es que vamos a ver vemos que es eso, ¿no? La regla de oro es como yo quiero que me traten, yo voy a tratar. Si yo quiero que me amen, voy a amar, porque si yo doy odio, ¿qué voy a recibir? Odio, ¿sí? Si yo doy pues ¿qué será? Malos tratos, voy a recibir igual malos tratos, ¿sí? Entonces, precisamente es eso, tratar a los demás como queremos que los demás nos traten, ¿sí? Incluso cuando tenemos a nuestros padres, ¿no? Cuando tenemos a nuestros padres, y que tenemos que cuidarlos, porque son nuestros padres, dice la palabra de Dios, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Muchas veces dicen, pues tú estás sembrando para tu vejez. ¿Por qué? Porque tus hijos están viendo lo que estás haciendo con tu padre, con tu madre, cómo los estás tratando, cómo los estás cuidando. Y así es, hermanos, ¿sí? Tus hijos ven, y de esa misma manera, como tú tratas a tu papá o a tu mamá, de esa misma manera también te van a tratar, porque tus hijos les estás enseñando cómo es la honra a la mamá y al papá. Les estás enseñando, porque no los estás menospreciando, no les estás diciendo, ay, pues eres un estorbo, porque siempre es esto una regla, ¿no? Somos jóvenes y vamos a llegar a que también tenemos que depender de los demás, y a nuestros hijos les enseñamos de esa misma manera, cómo somos con ellos, y cómo somos con nuestros padres, así serán con nosotros también, hermanos, ¿sí? Es un dar, ¿sí? Vemos también, hermanos, en el capítulo 7 de Mateo, en el capítulo 7, versículo 13. ¿Sí lo puede leer alguien? Versículo 13 y 14. Sí. Y pocos son los que la hallan. Dice que estrecha es la puerta. ¿A cuántos de nosotros cuando nos predicaron del evangelio nos dijeron que todo iba a ser paz,
que tus problemas se te iban a resolver cuando recibieras a Jesús como tu Salvador, que tus problemas iban a terminar prácticamente. ¿A ninguno? Muchos predican así, ¿sí? Que todo se resuelve cuando recibes a Jesús como tu Salvador, que tu vida cambia completamente, pero lamentablemente cuando se predica de esta manera, que cambia completamente, pero queremos ver los cambios físicos, los cambios materiales, y los cambios no son esos, son en nuestra vida, en nosotros primeramente, ¿sí? Dice que entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta estrecha, hermanos, es negarse a sí mismo y obedecer, ¿sí? Y obedecer. Y no hay lugar para, como lo estamos viendo en esto mismo de Sermón del Monte, hermanos. Dice, no hay lugar para desear de manera excesiva los bienes materiales, como lo vimos en Mateo 6, ¿sí? No hay lugar para un espíritu que no perdona. Dice en Mateo, igual Mateo 6, dice en el Padre Nuestro, en el Padre Nuestro dice, y perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos, ¿sí? Entonces, no hay lugar, cuando entramos en esta puerta estrecha, no hay lugar para un espíritu que no perdona, porque mismo Jesús nos dice, si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar, ¿sí? Y no habla de perdonar ciertas cosas que te hayan hecho, sino todo, ¿sí? También nos habla que no hay lugar para hacer justicia por nuestra propia mano, ¿sí? Porque si ya perdonamos, no tenemos que hacer justicia nosotros mismos, ¿sí? Que nuestra justicia debe de exceder a la de muchos religiosos. Habla en Mateo 5:20, dice que a los publicanos, dice en el 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, cuando entramos por esta puerta estrecha, hermanos, no tiene que haber lugar para eso, para hacer justicia a nosotros mismos. Este espíritu que no perdona requiere de un cambio completo en nuestro comportamiento, ¿sí? Y esto, si analizamos, hermanos, en todo el Sermón del Monte, el Señor nos viene tratando, ¿sí? Nos viene tratando, y nos dice, perdona, nos habla de muchas cosas. Si recuerdan, nos dice que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, ¿sí? Que nos habla del adulterio, del divorcio, del amor hacia los enemigos. O sea, nos viene moldeando el Señor a través del Sermón del Monte, ¿sí? Entonces, por eso dice que requiere un cambio de nuestro comportamiento, ¿sí? Por eso dice aquí, y volvemos a este versículo, en el versículo 12 del capítulo 7, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, ¿sí? Requiere de ese cambio, que si antes éramos mentirosos y buscábamos chisme por donde quiera, ese cambio, dice en una porción, dice, si robabas ya no robes, ¿sí? Entonces es hacer ese cambio completo al entrar por esta puerta estrecha, nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque es complicado, es difícil, podríamos decir que es difícil este camino, hermanos. Para la persona que se le habla del evangelio y le hablamos, es difícil, ¿sí? Porque está viendo, ve todo lo que implica el entrar en esta puerta estrecha, pero también es el único camino que nos lleva a la vida eterna, no hay otro.
Cristo Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, dice su palabra, ¿no? Y pero también vemos, hermanos, que la puerta ancha nos lleva ¿a dónde? A la perdición, a la destrucción completa, ¿sí? Y Dios nos viene hablando desde el tiempo, desde el principio, ¿no? La palabra de Dios nos dice, así es que la puerta ancha nos lleva a la destrucción. Muchos entran porque ahí no hay el que perdonen, no hay el que no tienen que hacer justicia por su propia mano, porque vemos en la calle que muchos lo hacen, ¿sí? No se requiere de un sacrificio para entrar ahí, mas sin embargo vemos que ese camino a donde lleva es a la muerte, ¿sí? Como dice en Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, pero dice también que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿sí? Y en Deuteronomio, vamos a ver de Deuteronomio capítulo 30, desde el principio el Señor nos dice, nos pone delante de nosotros, ¿no? El versículo 19, si lo tienen, por favor. Sí. ¿Sí? No, desde el principio el Señor nos dijo, pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Qué escoges? ¿Sí? La bendición y la maldición. ¿Qué escoges? ¿Sí? Nos pone desde el principio, nos da esa libertad para escoger entrar por la puerta estrecha o por la puerta ancha. El Señor nos los dice así. Y eso lo dice al pueblo de Israel. Pero eso también es para nosotros. Y hemos escogido ¿qué? La puerta estrecha. Por eso estamos aquí y somos pocos. Dice que en esta puerta estrecha pocos la hallan y son los que entran. Y si vemos que aquí somos pocos, hermanos, en la iglesia popular son demasiados. Los días de diciembre, pues, las calles se abarrotan, ¿no? Para ir a donde tienen que ir. Se abarrotan las calles. Mas sin embargo vemos que no hay ese cambio, ese arrepentimiento verdadero, esa vuelta completa hacia el pecado. No la hay. No hay ese sacrificio en su vida, nada más es un cumplir o el decir soy de aquel lugar, pero nada más se dice, no es. Mas sin embargo nosotros tenemos que ser esos hijos del Señor, ¿sí? Estar en este lugar verdaderamente. Y como dice la palabra de Dios, dice que Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y estamos aquí con ese privilegio, como les decía hace un rato, de poder llamarlo Padre, de poder acercarnos confiadamente a Él, ¿sí? Con ese privilegio de despertarnos cada mañana y decirle gracias, Señor, gracias, ¿sí? Entonces vemos que el Señor nos lleva desde el principio a que escojamos, nos da esa libertad, ¿sí? Esa libertad, mas sin embargo, pues pocos escogen andar por este camino de vida, y dice, y pocos la hallan. ¿Y por qué? Porque simplemente muchos no quieren, nos dan la espalda cuando les hablamos de la palabra, ¿no?
o nos escuchan, pero pues en saco roto cae la palabra porque no quieren. Pero va a llegar el tiempo en el que cada uno de los que hemos hablado quieran escuchar de la palabra del Señor. Por eso es que tenemos que estar cada uno de nosotros preparados, hermanos, preparados para ese tiempo. Cuando alguien se acerca a ti y te diga, ¿qué hiciste? ¿Cómo es que tienes esa tranquilidad? Y tener la palabra certera en nuestra boca para decirle quién fue el que nos transformó, a dónde tuvimos que acudir. ¿Sí? Sí, dice la palabra de Dios que entremos por la puerta estrecha. Y aquí estamos, hermanos. Gracias a Dios, aquí estamos. ¿Sí? Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios porque Él nos ha traído a este lugar, a conocer de Él. ¿Sí? Vamos a ver también la porción que sigue, hermanos. En el versículo 15. El versículo 15 hasta el 20. Si alguien lo tiene, por favor. De Mateo, hermano. El mismo Mateo, capítulo 7. Sí, léalo, pastora. Así es, dice que por sus frutos los conoceréis, dice así el encabezado. Y cada uno de nosotros, hermanos, dice aquí, guardaos de los falsos profetas. Cada uno de nosotros tenemos que ser conocedores de la palabra, por eso son estos estudios. ¿Para qué? Para que cuando escuchemos algo, sepamos discernir qué es lo que estamos oyendo, si es realmente lo que la palabra de Dios dice. Porque si nos vamos a las redes sociales, a internet, encontramos muchas cosas. Pero por eso es importante que conozcamos la palabra para que no nos engañen. Por eso dice aquí, guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros con vestidos de ovejas. Por eso les preguntaba hace un rato, ¿a cuánto nos predicaron a que todo se iba a transformar, que si tu situación económica iba a mejorar y que ibas a tener para todo lo que tú necesitaras? ¿A cuántos? ¿Y cuántas predicaciones hemos oído de estas? ¿Cuántas? En que hablan de la prosperidad, que toca y declara que esto es tuyo, que tú lo vas a tener. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, guardaos de los falsos profetas, que no te engañen. ¿Sí? Dice que por dentro son lobos rapaces. Pero sí tenemos que ser, ciertamente tenemos que conocer la palabra para que no nos engañen, para que cuando leamos, escuchemos algo, sepamos. Dice la palabra de Dios que cuando el apóstol Pablo fue en sus viajes misioneros, llegó a un lugar que se llama Berea, y dice que escucharon la palabra, pero que después fueron a las escrituras para ver si lo que Pablo les había dicho era cierto. Así es que tenemos que ser nosotros así como ellos, como esos bereanos, que cuando escuchemos la palabra realmente vayamos a ella
para ver si es cierto lo que nos dijeron, lo que hemos escuchado, ¿sí? Tenemos que conocerla, hermanos, ¿sí? Incluso la palabra de Dios nos dice, en Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31. Pero antes de que leamos en Hechos, les quiero leer en Lucas capítulo 6, el versículo 45, que dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y dice aquí, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Vemos y esta porcioncita la conocemos, ¿no? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, tenemos que nosotros conocer, ¿sí? Conocer la palabra de Dios para saber discernir entre lo bueno y lo que no es bueno. En Hechos 20, versículo 28 al 31, el apóstol Pablo advierte. Si alguien lo quiere leer, ¿lo tienen? Sí. Dice en el 29, porque yo sé que después de mi partida, esta porción dice que es cuando Pablo se está despidiendo. Dice en el encabezado, discurso de despedida de Pablo en Mileto. Dice que después de su partida, que van a venir muchos lobos rapaces, ¿no? Y que los van a engañar. Pablo advierte de todo esto, que se cuiden de los falsos profetas. Incluso cuando empezó sus viajes misioneros, le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿por qué te dejaste engañar y vuelves? ¿Sí? Porque había quien estaban ahí con ellos y les hablaban y volvían, no estaban firmes, ¿sí? Y Pablo advierte también ahí, dice que después de su partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, pero también dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que estar cada uno de nosotros conscientes que esto va a venir, que esto ya incluso se está presentando. Muchos en las redes sociales hablan cosas todas torcidas, ¿no? Todas torcidas. Y mucha gente lo cree. Aparte de eso, mucha gente no asiste a una iglesia, sino dicen ellos, se alimentan de esas predicaciones. Y más que nada, como se nos ha hablado mucho, nos gusta que nos endulcen el oído, ¿sí? Como los reyes con los
falsos profetas que le decían, que el profeta le decía, va a venir esto sobre el pueblo, arrepiéntete, y le decía, tú nada más me profetizas mal. Y venían los demás, no es cierto, no. Cuando iban a llevarlos al cautiverio, que le decía el profeta Jeremías era que iban a irse 70 años al exilio, y los otros le decían, no, no es cierto, no va a pasar esto. Nada más le decían lo que él quería escuchar. Y mucha gente así es, hermanos, lo que les gusta oír, o que dicen, como les decía hace un rato, que yo escuché mucho y nos decían, toca y declara que esto es tuyo, pisa. ¿Y cuántos de nosotros no hacíamos todo eso? Por ignorancia, por no conocer la palabra de Dios. Estábamos hablando el otro día apenas con mi esposo, porque nos estábamos acordando del visitante morenito que llegó a la iglesia, y todo lo que pisó y los golpes que dio. Dice, oye, es un golpe de eso, puede hasta paralizar el corazón. Le digo, y mira, y como éramos tan ignorantes, que ahí vamos. Pero precisamente por eso, hermanos, porque no nos esforzamos en conocer la palabra. Y no nos esforzamos, yo digo, no nos esforzamos porque la palabra de Dios la hemos tenido, está al alcance. Pero no nos esforzamos por conocerla. Nos dejamos nada más decir, que nos digan, y amén, amén, y hasta allí. ¿Sí? Por eso la importancia, hermanos, de que conozcamos la palabra, por eso la importancia que han tenido los pastores en esta iglesia en decir, les vamos a enseñar. Por eso los discipulados, por eso los estudios bíblicos, para que aprendamos y no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Sí, estaba recordando con mi esposo de esto y digo, ay, sí es cierto, cómo es que hicimos tantas cosas y ahora lo veo y digo, ¿cómo fue que pudimos, no? Pero precisamente por eso, por ignorancia. Sí, así es que por eso el Señor nos advierte, ¿no? Guárdate de los falsos profetas, ¿sí? Que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, que te dicen, declara, que te dicen, la otra palabra se me olvidó, decreta, cuando nosotros no tenemos que hacer eso. La voluntad de Dios es perfecta, su soberanía para con nosotros, ¿sí? Su soberanía. Así es que tenemos que saber, hermanos, saber y conocer la palabra, y enfatizo eso, conocer la palabra. No se pierdan todos los estudios, porque es ahí donde conocemos de su palabra, ¿sí? En segunda de Pedro, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Lo voy a leer. Le voy a leer en la NBI, dice así: en el pueblo hubo falsos profetas, también entre ustedes habrá falsos profetas que encubiertamente introducirán herejías destructivas, hermanos, de lo que estamos hablando, al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Dice en este versículo, y muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, ¿sí? Y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia,
estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Dice, llevados por su avaricia. ¿Sí? En cuántos lugares nos dicen siembra? Yo recuerdo que nos dijeron una vez, siembra con cierta cantidad y tus deudas van a ser canceladas. Y ahí voy con mi sobrecito. ¿Sí? ¿Cómo es que precisamente nos dejamos engañar, no? Pero dice, y muchos hicieron lo mismo. ¿Cuánto dinero no se llevó esta persona? ¿Cuánto dinero no se llevó? ¿Sí? Pero dice, y llevados por su avaricia, estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero vuelvo e insisto, por no conocer. Por no conocer. ¿Sí? Entonces, vemos que mismo la palabra del Señor nos advierte. ¿Pero por qué? Por no conocer, nos dejamos llevar por todo ese tipo de prácticas. ¿Sí? Por todo ese tipo de prácticas vergonzosas, dice dice la palabra vergonzosas. ¿Sí? Aquí en el en la Reina Valera dice en el versículo, dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero aquí dice las prácticas vergonzosas, como que nos habla más claro, ¿no? Como para que no te confundas con esa palabrita, ¿no? Nos habla más claro, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro versículo, dice en Primera de Juan, les digo, Primera de Juan, a ver, me equivoqué de escritura, hermanos. Pero bueno, es Primera de Juan, pero no tengo el capítulo. Dice, el versículo se los voy a leer, se los busco y se los doy. Dice, igual en la NBI se las voy a leer, dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. 4:1. Ajá, sí es cierto, 4:1. Sí, dice, esta es la manera en que sabemos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esta persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Hay una secta que no reconoce a Jesús, que no reconoce a Jesús como Dios. Y eso es una controversia. Yo tengo una hermana que pertenece a ese lugar y yo siempre cuando le hablo, le digo, hermana, que Dios te bendiga, que nuestro Señor Jesucristo habite en ti. Bueno, sí, hermana, que Jehová te bendiga. O sea, ellos no reconocen a Jesús como Dios. No lo reconocen. Y dice aquí la palabra de Dios, si ellos no reconocen a Jesucristo que viene en un cuerpo humano, no tienen al Espíritu de Dios. ¿Sí?
y esa secta está en todo el mundo, ¿sí? Pero es una enseñanza errónea. Por eso precisamente, y volvemos a lo mismo, tenemos que conocer la palabra, ¿sí? La palabra es clara cuando habla del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que son tres en uno, que los tres son dioses. Ellos simplemente no reconocen ni a Jesús ni al Espíritu Santo. Entonces, por eso dice que probemos, pongámoslos a prueba, ¿sí? Si ellos reconocen, entonces tienen el Espíritu de Dios, vienen de parte de Dios. Pero si no, no, hermanos, ¿sí? Dice aquí en la Reina Valera, en el 3, y en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, ¿sí? Y con ella, con mi hermana, no podemos hablar del tema, no se puede hablar del tema. Cuando llega a venir, y porque ha venido a visitarme y la he traído aquí a la iglesia, salimos de la iglesia y del tema no se toca, porque para ella lo que le han enseñado, ¿sí? Entonces vemos que por eso es que nosotros tenemos que conocer la palabra, para que cuando nos hable alguien allá afuera sepamos qué contestar, sepamos qué responder y decirle: no, Jesucristo es Dios, ¿sí? Y que Él vino en carne y dio su vida por nosotros, y resucitó y está a la diestra del Padre, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener ese conocimiento. Igualmente, hermanos, en Judas, me estaba confundiendo en Primera de Juan por Judas. Judas, en el 3. Tres y 4 dice así: dice, pues por mucho me regocijé. Aquí estoy en Juan, perdón. Dice así en el versículo 3 y el 4: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice que algunos hombres han entrado encubiertamente, muchos en el nombre de Dios dicen muchas herejías. Incluso hay personas que hacen prácticas de hechicería y entre comillas le piden a Dios. Entonces vemos que no todo el que te dice Dios te bendiga es de Dios, hermanos. No todo el que te dice yo creo en Dios, pero ¿en qué Dios? ¿Quién es su Dios? ¿Sí? Entonces vemos aquí en Judas versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿sí? ¿Por qué, hermanos?
porque ya muchos predican, muchos hablan de la palabra de Dios, pero transgiversan la palabra o nada más toman una porción de ella para convertirla en un punto de doctrina, cuando no tiene que ser así, ¿sí? Por eso es importante identificar a los falsos maestros. Y dice en Mateo capítulo 7, lo que estamos leyendo, que por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis. Vemos en redes, vuelvo a las redes sociales, porque es muy común ahí, que hay muchos que tienen escándalos, acusados de delitos, ¿sí? Pero las personas que creen en ellos continúan. Este personaje que está en la cárcel, se atreven a decir sus seguidores que es como el apóstol Pablo, que por calumnias y todo eso, y está en la cárcel, y aún así él les manda sus bendiciones y sus mensajes, sus cartas, y lo tienen en el mismo lugar, porque incluso ellos dicen que si no se cree en ellos, no hay salvación. Se atreven a decir eso. ¿Cómo es que tuercen la palabra del Señor? Por eso es que dice la palabra de Dios que van a entrar encubiertamente, y con la Biblia en la mano engañan, ¿sí? Así es que, hermanos, tenemos que tener ese sumo cuidado nosotros en lo que oímos, y también que sepamos discernir, ¿sí? Y que estemos preparados también para defender la fe que tenemos. Estar preparados, ¿para qué? Para que cuando alguien venga y te diga, tú puedas no contender, sino tú puedes decir, no, es que eso no es esto, ¿sí? Vamos a ver la última escritura en 2 de Pedro. Capítulo 2, hermanos. Desde el versículo 1. Creo que esta ya la vimos, ¿no? Ya la que ya vimos, sí es cierto. ¿Sí? Así es que volvemos a esto, hermanos, tenemos que conocer la palabra. Así es que no se pierdan los estudios bíblicos, no se pierdan los discipulados. Y en su casa igualmente, ahora sí que los escrituras que anotan, todo lo que anotan, igual verifiquen que lo que se habla sea verdad. Igual, hermanos, seamos responsables en eso. Seamos responsables en eso, porque podemos venir a escuchar y nada más y creer todo lo que decimos, ¿no? Tenemos que ser responsables, porque es nuestra vida la que está en juego, ¿sí? Nuestra salvación la que está en juego. ¿Sí, hermanos? Pónganse de pie, hermanos.